para los chicos. Ah, ya está. Ahí está el recording, claro, está grabando. Muy bien. Bueno, vamos al módulo 5. Bueno, el módulo 5, ay, se me pone un cartel acá. Comienza con el concepto de texto, la definición de qué es un texto, que es la unidad mínima de comunicación y que contiene un tema central, no es simplemente una suma de oraciones, es esa temática, digamos, es la que le otorga coherencia. Es decir que el texto tiene básicamente dos propiedades. Las propiedades son la cohesión, que es una, y la coherencia es la otra. ¿Qué es la cohesión y la coherencia? La cohesión es cómo se conectan las oraciones entre sí. ¿Qué mecanismos hay de conexión dentro de un texto que hace que se constituya como tal, que se considere un texto? Y la coherencia es lo que se refiere al sentido, es decir, si las oraciones están vinculadas entre sí por el sentido y un párrafo con otro, entonces admitimos que el texto tiene coherencia. Coherencia sería sentido. Bueno, entonces el módulo primero les explica todos los conceptos referidos a la coherencia. La coherencia puede ser local, ¿sí? En cuanto a la distribución de la información, de las relaciones que se establecen, que pueden ser temporales y lógicas, y relaciones funcionales. No me voy a detener en esto, porque quiero detenerme en lo que aborda el práctico, que es la cohesión. Bueno, y acá les habla hay distintos tipos de progresión temática, ¿sí? Por ejemplo, está la progresión con tema continuo. Si tomamos, por ejemplo, una biografía, en este caso la de Messi, toda la historia gira alrededor de, por eso se llama con tema continuo. El tema se va a mantener a lo largo del texto. Y en el práctico yo justamente les pido que escriban su biografía. La biografía la pueden escribir en primera persona o en tercera. Muchos alumnos han hecho demasiado breve la biografía, no sé si por pudor o no sé, no se animan a contar cosas, pero básicamente la biografía tiene que hablar un poquito de la infancia, la adolescencia. La mía va a ser larga. Claro, no demasiado larga tampoco. Bueno, si ustedes No, por quieren, eso, pero si es desde cuando nací. Es el punto que más me gusta, cuando empiezo a leer las vidas. No, realmente, sinceramente, hay vidas tan interesantes. Yo leo y las cosas que han pasado, y el empuje que tienen algunos, y bueno, aunque gente que ya de edad, que se ha decidido estudiar, es Claro. muy lindo, muy grato para mí leer la vida de los alumnos. La vida. Bueno, entonces ese es un ejercicio de práctico para abordar esto, para que ustedes vean la progresión con tema continuo. Pero hay otra. Pero disculpe, profe. Sí, Mariela. Digamos, en la biografía vamos detallando lo que fuimos haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Nuestros hechos, nuestros logros, no sé. Sí. Tanto, digamos, a nivel educativo como a nivel personal, bueno, los hijos, los hechos principales que están marcando una vida. Bueno, y acá tienen otros ejemplos de otros tipos de progresión, que ya no es una biografía. La progresión en cadena, cuando de un tema surge otro tema y ese otro tema me lleva a otro, eso sigue en cadena. Luego puede haber un gran tema, lo llamamos un hipertema, por ejemplo acá A, del cual derivan otros temas menores. Puede ser A1, A2, C, bueno, ahí está graficado con letras. Luego una coherencia que llamamos global, y aparecen acá lo que se llama las macro reglas. Las macro reglas son cuando nosotros leemos un texto, hacemos mentalmente varios procedimientos cuando lo vamos comprendiendo al texto.
Por ejemplo, nosotros leemos un texto y lo queremos contar. Al contarlo ya vamos suprimiendo cierta información del texto. También seleccionando, podemos generalizar, y la construcción e integración es cómo lo elaboramos nosotros al texto, porque a través del resumen o de la síntesis que hagamos, podemos crear un nuevo texto, que no es el original. Esas serían las macro reglas a las que alude. Bueno, esto tiene que ver con la lingüística del texto, que ya ustedes tienen en tercer año, creo, lingüística. Ahí lo van a ver, lo van a volver a ver a esto de las macro reglas, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero ir es a la cohesión. Este es el gran tema del módulo, la cohesión textual. Es decir, cómo se conecta un texto internamente. Para la cohesión hay lo que se llaman mecanismos de cohesión. Un mecanismo, bueno, tomemos este texto que se llama La salvación de Bioy Casares. Ustedes ven que hay unas palabras que están ahí encuadradas y que están destacándose. Esas palabritas se llaman conectores. ¿Qué es lo que hacen? Conectan una oración con la anterior o dos partes largas de una oración. Por ejemplo, dice, esta es una historia de tiempos y reinos pretéritos, el escultor paseaba con el tirano por los jardines del palacio. Más allá del laberinto, bueno, ese más allá es un conector, y luego dice, mientras abundaba en explicaciones técnicas y disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista advirtió en el rostro de su protector una sombra amenazadora. Entonces, el mientras es un conector de tiempo, y el y es un conector que llamamos aditivo, que suma información. Lo mismo ocurre con entonces, que es de tiempo, y bueno, se repite el conector y. Ese mecanismo, cómo conectamos las oraciones, ese es un mecanismo de la cohesión que se llama conectores. Pero el primer mecanismo de cohesión lo vamos a llamar la referencia. ¿Qué es la referencia? Es el uso de los pronombres. Para poder determinar, reconocer los pronombres en un texto, nosotros primero tenemos que saber lo que es el texto. Bueno, siguiendo con el mismo texto de la salvación, comienza diciendo, esta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. Esa palabrita, esta, es un pronombre demostrativo, que alude a la historia. Luego dice, el escultor discurrió la idea que lo salvaría. Ese lo es un pronombre personal que alude o refiere a la palabra escultor. Entonces, primer paso, tenemos que saber cuáles son los pronombres. Y los pronombres se clasifican en 5 tipos. Los personales, los posesivos, demostrativos, indefinidos y relativos. Veamos los personales. Los personales en la primera persona es yo, mi, pero con acento, mi, me, conmigo. La segunda persona, tú, que no lo usamos nosotros, los españoles, vos o usted. Ti, te y contigo. Luego tercera tenemos él, ella, ello, y acá aparece una serie de pronombres que son de tercera, la, lo, le y se. Cuidado con este la, lo, le, porque por ahí ustedes dicen la silla, y pero ahí no es pronombre. Si está acompañando un sustantivo, no es pronombre. Para que la o lo o le sean pronombres, deben anteponerse al verbo. Por ejemplo, la miró, lo dijo, le previno, etc. Pero entonces no siempre la y lo pueden confundir con los artículos. Bueno, nosotros, ustedes y ellos, y la misma forma la, lo, le, se pone en plural las, los, les. Y el pronombre se. Bueno, entonces acá en el texto de la salvación dice, es capaz de lo que yo, pastor de pueblo, soy incapaz. Ahí aparece el yo como pronombre, el lo y el nosotros. Esos 3 pronombres, yo, lo y nosotros, en el texto se refieren al tirano, el yo, a el lo, al escultor, y nosotros a los seres humanos.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos en la mente, hacemos mentalmente estas referencias, porque cuando vamos entendiendo un texto, vamos relacionando el pronombre a quién se refiere. Esto es como que se da automáticamente. Ahora, el alumno que no entiende un texto es que no puede establecer esta relación. No puede establecer la palabra con su referente, por eso no lo entiende. Lo vuelve a leer hasta que logra establecer la relación. Bueno, y dentro de los personales hay un grupito que se llaman pronombres enclíticos, que son los que van pegados al verbo o detrás del verbo. Por ejemplo, decime, cállate, andate, tráelo, pongámonos. Esos son pronombres que van atrás del verbo. Bueno, acá tiene un ejercicio que dice: en la siguiente historieta reconoce los pronombres personales. Dice: comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Bueno, ahí aparecen muchos pronombres que no son solo personales, ¿no? Nadie, por ejemplo, es un pronombre que se le llama indefinido. Bueno, no lo vamos a hacer porque no vamos a demorar. Los posesivos son los que indican pertenencia o posesión, como mío, tuyo, suyo para la tercera persona, nuestro, vuestro y suyo para el plural. Bien. Y luego están los demostrativos. En el caso de los demostrativos ya no hay persona, no hay primera y segunda o tercera, simplemente los demostrativos están indicando distancia de la persona y el objeto, de dónde está ubicado el objeto u otra persona. Si está cerca de la persona, vamos a usar el pronombre esta, este o esto. Y si está a una distancia media, vamos a decir esa, cuando ya está un poquito más alejado, y cuando está más lejos de la persona, decimos aquella, aquel, aquello. ¿Sí? Bien, entonces tenemos personales, posesivos, demostrativos. Y ahora siguen los pronombres, que algunos los llaman del segundo grupo, que son los relativos. ¿A qué se llama pronombre relativo? A los que establecen relación con una palabra anterior. Por ejemplo, el escritor discurrió la idea que lo salvaría. Ese que hace referencia a la palabra idea. Se usan para no repetir las palabras. Y dentro de lo relativo, bueno, acá tienen un cuadrito, que es, hay dos tipos de relativos, los que no cambian, que son qué, dónde, cómo, cuándo, y los que pueden cambiar al plural, por ejemplo, quién, quiénes, cuál, cuáles, o pueden cambiar el género y el número, cuyo, cuya, cuánto o cuánto. Muy bien. Y tenemos acá los últimos pronombres, que son los indefinidos. Se denominan así porque los indefinidos dan una idea vaga de lo que están hablando. Por ejemplo, si yo digo, un día de estos te llamo, no sé qué día es indefinido. O, a ver, cualquiera puede venir. ¿Quién es cualquiera? No sabemos. Por eso reciben el nombre. Perdón. Sí, Mariela. Profe, en la oración, un día de estos te llamo, ¿funciona como pronombre un? Sí, porque refiere a día, pero no sé qué día, no sé cuál día. Por eso es indefinido. Sí, sí. Bien. Bueno, precisión de los pronombres, esto no lo voy a ver. Y la elipsis. Bueno, este es importante el tema de la elipsis. ¿Qué quiere? Este es otro mecanismo, o sea, el primer mecanismo que vimos fue el de la referencia, que es el uso de pronombres. El segundo mecanismo se llama elipsis. Elipsis quiere decir que falta una palabra, una o más palabras, dentro de una oración. Hay dos tipos de elipsis, la elipsis que se llama nominal y la elipsis verbal. ¿Cuál es la nominal? Cuando falta un sustantivo o una construcción sustantiva. Y la verbal es cuando falta el verbo. Por ejemplo, si dice Juan estudia, su hermano también, entonces también ¿qué? ¿Cuál es la palabra que falta ahí? En este caso es el verbo. Juan estudia, su hermano también estudia. El verbo. Bueno,
Acá dice, comprendió la causa. ¿Quién comprendió la causa? Entonces el sustantivo artista es el elemento sobreentendido. O sea que acá sería un caso de sujeto tácito. Cuando hay sujeto tácito, hablamos de una elipsis nominal. Y si no, puede ser la elipsis verbal, pero siempre es una palabra la que falta. Bien, yo había dicho 2, pero ya vimos 3 mecanismos de cohesión. Los conectores, la referencia y la elipsis. Acá tienen un cuadrito de cuáles son los conectores y cómo se clasifican. Que esto tiene que ver cuando nosotros ya vimos oraciones coordinadas, sí, ¿no es cierto? ¿Proposiciones coordinadas vimos o no? No, estoy confundida con el otro curso. Bueno, pero aunque sin embargo, no obstante, se llaman adversativos porque establecen una idea de oposición. Un contraste. Por ejemplo, estudió pero no aprobó. ¿Cómo? Si estudió y no aprobó, hay una contradicción ahí. Luego están los de tiempo, entonces luego, por último, los de causa o consecuencia, porque, ya que, por lo tanto, por consiguiente. Los que plantean opción se llaman disyuntivos, que son la O o la U. Y los aditivos son los que suman información, como la y, además, también. Entonces ustedes deben saber reconocer los conectores en un texto. Por ejemplo, acá dice, Javier buscó a sus amigos toda la noche y no los encontró. Cuidado, que el y no siempre es conector. Si dice, por ejemplo, agua y aceite, no está conectando porque ahí está uniendo 2 palabras. Tiene que unir partes de oraciones o una oración con la siguiente. Para que sea conector. Dice, sin embargo, no se dio por vencido, por lo tanto, entró al boliche a bailar. Bueno, tengo 2 conectores ahí. Sin embargo, adversativo y por lo tanto es consecutivo. Bien, la cohesión léxica. Bueno, otros mecanismos de cohesión, ya vamos viendo 3. Conectores, la referencia y la elipsis. Son los que aluden a la repetición de palabras, ¿sí? En un texto se pueden reiterar las palabras para enfatizar o por una intencionalidad del autor. Y al revés, para no repetir las palabras, puedo usar los sinónimos. Entonces, otro mecanismo es la sinonimia, palabras que tienen igual o parecido significado, y la antonimia, que es el uso de vocablos, pero que contienen ideas contrarias, opuestas. ¿Profe, lo mismo que sinónimo? No, la sinonimia no es lo mismo que la antonimia. Sinonimia es el uso de sinónimo, ¿sí? Es el uso de sinónimo. Ah, okay. Claro. Por ejemplo, bueno, lindo. Lindo, hermoso, quiero decir. No, bueno, lindo. Lindo, hermoso son sinónimos. Ameno, agradable también. Y la antonimia es lo contrario. El antónimo, por ejemplo, riqueza, pobreza, baja, alta, difícil, fácil. Luego, otro mecanismo de cohesión es lo que llamamos palabras generalizadoras. Es decir, son palabras que engloban mucho contenido semántico o un amplio campo que incluye objetos, personas, situaciones. Por ejemplo, si yo digo cosa, es una palabra generalizadora, gente, hechos, personas, todo, incluye mucho. Y luego tenemos el concepto de hiperónimo, que está formado la palabra hiperónimo por el prefijo hiper. El prefijo hiper significa en exceso, grande o por encima de. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cuerpo, es un hiperónimo, es la palabra general que engloba muchas cosas. Y las palabras que derivan de cuerpo se van a llamar hipónimos. Hipo quiere decir por debajo. Entonces, mano, boca, brazos, caderas son hipónimos del hiperónimo cuerpo. Todos estos términos pueden estar dentro de un texto. Supongamos, si yo digo el hiperónimo educación,
¿Cuáles serían los hipónimos? ¿Qué palabras se relacionan o derivan de la palabra educación? ¿Qué les parece? Aula, Bien. Escuela, Escuela, aula, profesor, evaluación, estudiante, materias, materias, bueno, libros. libros, exactamente. estudiantes. Bien, entonces acá, para la manera de resumen, ustedes tienen que cada mecanismo de referencia lo van a marcar en el texto con una simbología. Lo que son pronombres, o sea, las referencias, siempre lo van a marcar con un círculo. Cuando falte una palabra, o sea, cuando haya elipsis, con un signo de pregunta. Los sinónimos con una flecha. Los conectores con un rectángulo. Si hay palabras generalizadoras con un triángulo. Y si se repiten palabras con dos rayitas. ¿Qué es lo que está hecho acá? ¿Sí? En este texto. Entonces, Y si no sé hacer eso en el texto, ¿qué le hago? no hay sé problema, saber. ya, espérense, eso es para, generalmente en los exámenes yo les pido así, pero ya voy a ver cómo está enfocado el práctico, ya llegamos al práctico. Pero quiero ver un poquito de este texto para que ustedes entiendan. Dice, Sí. es un texto de Fernando Savater, que es un libro que se llama Ética para Amador. Dice, por otro lado, siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Hasta ahí vamos a analizar la primera oración. ¿Qué mecanismos de cohesión hay dentro de ese texto? Bueno, está la palabra me, esos y sus. Esas palabras con el círculo son pronombres, ¿sí? Entonces, ¿qué deben determinar ustedes cuando vean un pronombre? Tienen que saber clasificarlo. Me es un pronombre personal que alude al autor del texto. Esos es un pronombre demostrativo, o sea, se refiere a los padres empeñados en ser el amigo de sus hijos. Y sus es un pronombre posesivo que se refiere a los hijos de estos padres que quieren ser amigos de sus hijos. Esos son los pronombres. Y empieza el texto con un conector por otro lado, ¿no? Que lo podemos hablar como decirlo, como un conector lógico. Ahora, la palabra hijos y chicos, ¿sí? En este caso funciona como sinónimo, está aludiendo a lo mismo en el texto. Entonces, le marco esa flecha. ¿Sí? La palabra padre y amigo, por ejemplo, tiene dos rayitas, quiere decir que esas palabras se repiten en el texto. Después dice, con padres y demás adultos es posible en el mejor de los casos llevarse razonablemente bien, lo cual es ya bastante. Bien, acá aparece lo cual, fíjense que son dos palabras, pero forman un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Relativo. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia lo cual? Al hecho de... Claro. De que es posible llevarse un poco bien, bien a esa idea. Eso se refiere lo cual. Entonces, a veces el referente es largo, a veces no es solo una palabra. Bueno, acá veamos cuando está el signo de pregunta, dice, ya sabes los que siempre están con que los jóvenes sois cojonudos. Bueno, entonces, ¿cuál es la palabrita que falta acá? Acá estamos ante un sujeto tácito. Tácito. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú? Tú sabes, porque bueno, acá el autor es españolísimo, entonces claro, tú sabes, tú es lo que pasa. Claro. Bueno, ahí entonces hemos visto un poquito y ahora sí quiero que vayamos al práctico, porque si no, no vamos a tener tiempo. Bien. Sí. Acá justo un tema de ustedes que es, el texto se llama La traducción en la antigüedad. Ahí quería hacer una preguntita. Sí. Tenemos abajo un cuadrito de 5 o 6 renglones, ¿no? Que se puede ampliar. Sí. ¿Dentro de esa cantidad es lo que hay que poner o si hay más, si hay muchos? A ver, 2, 4, 6 renglones, 7 renglones. Sí, hasta 10 pueden poner, porque hay muchos pronombres. Hasta 10 porque está bien. hay muchos. Sí. Eso tenía dudas, si hay que poner todos o no.
No, Claro, no, porque ya bien. sería demasiado, digamos. Son Porque muchísimos. claro, Sí, como el texto es largo, pero sí, bueno, sí, hagamos, aunque sean los primeros, claro. para que veamos cómo, si lo han Para saber entendido. identificarlos, digamos. Sí, Claro. dice Claro. la traducción en la antigüedad. Esta comienza con las traducciones de idiomas como el arameo, hebreo o etíope a idiomas más modernos como el latín o el griego. Entonces el texto arranca ya con un pronombre. Esta comienza. ¿A qué está aludiendo esta comienza? ¿A qué se refiere? A la traducción. A la traducción. Entonces A en la el traducción. cuadrito, cuando dice referente, ustedes van a poner la traducción. Y en Ajá. clasificación van a poner esta demostrativo. O sea, el tipo de pronombre. Claro. ¿Entienden? Claro, demostrativo, Bien. sí, a ver. El tipo, ahí ponemos, ajá, pronombre demostrativo, Y referente, el traducción. referente, Traducción. ¿a quién refiere en el texto? Claro. Bueno, entonces en la primera oración solamente está el pronombre esta. Sigamos con la segunda oración. De hecho, gran parte de los textos de la antigüedad que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original y solo las podemos encontrar traducidas al griego o latín. Bueno, en esa segunda oración hay dos pronombres. Cuando dice los textos, ahí eso no es pronombre, es, al estar a la par de un sustantivo es un artículo. Es un artículo, claro. Tiene que estar delante de un verbo para que sea pronombre. Sí, Entonces, ¿cuáles parecen a Las ustedes que podemos. son los pronombres ahí? claro. Las podemos. Las podemos, muy bien. Ahí ese las, ve, como dice Graciela, está delante de un verbo. Claro. Entonces, las Podemos. podemos encontrar traducidas. ¿A qué se refiere a las podemos? A, Em, eh, a las a la- versiones a la- originales, las versiones. A ver, A los ¿está textos difícil de la ahí? antigüedad. A ver, dice, la traducción. de hecho, gran parte No. de los textos de la antigüedad que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original y solo las podemos encontrar. Claro, ahí confunde porque solo si dijera los podemos encontrar, está clarísimo que se Se refiere refiere al texto. a los textos. Pero A los textos. desorienta a ese femenino que dice las. Claro, las. Entonces, ¿con qué asociamos las? Con las traducciones. La traducción, Bueno, claro. La sí, la verdad que está ahí, da pie a la confusión. Dice, existe ya en su versión original. Ahí aparece el pronombre su. Entonces, vamos al cuadrito, ponemos su, y en clasificación vamos a poner ¿qué? ¿Qué tipo de pronombre es su? Es posesivo. Bien, posesivo. Sí. ¿Y a quién se refiere? ¿A qué se refiere, perdón? Ay, a ver, ¿dónde estaba? Ay, me lo perdí. En su versión original. Ah, su versión. Los textos de la antigüedad. No. Claro, pero los textos de la antigüedad, a la versión original de los textos de la antigüedad. ¿Sí? Claro. A eso Bien. se refiere. Entonces, claro. si ustedes ponen versión original, está bien. Ahora, si quieren poner versión original de los textos de la antigüedad, pero ya está como muy largo. Claro. Bien. Bien, y arriba, profe, arriba, en Sí. qué poseemos. El qué, ese no es un pronombre relativo. Gran parte de los textos de la antigüedad que poseemos. Que poseemos. Sí, ese sí también es un pronombre relativo, nada más que está haciendo referencia, como ahí está lejos la palabra a la que se refiere a los textos de la antigüedad, o a los textos. Sí, El cómo, profe, es un relativo, ese que dice idiomas más modernos como el latín o el griego. ¿El cómo es relativo o no? el idiomas más modernos como el latín, el griego. Ese No, el cómo. No, eso no. está comparando nada más, está dando un ejemplo. En realidad ahí, fíjense, hay una elipsis también, idiomas más modernos como el idioma latín o el idioma griego, ¿no? Ahí está, hay una elipsis. Bueno, vamos al segundo párrafo, vamos a ver un pronombre o dos pronombres más. La primera traducción trascendental y con valor literario que se llevó a cabo fue la de la Biblia.
A ver, ahí hay dos pronombres. La primera traducción trascendental y con valor literario que se llevó a cabo. Claro, que se Ahí llevó. tengo dos, que y se. El que Sí. alude a qué palabra del texto. Está antes. La primera traducción. Primera traducción. A la primera traducción. Bien, sí, perfecto. Veamos la segunda versión. A pesar del prestigio de la cultura griega, esta no llevó a cabo traducciones de los escritos religiosos procedientes de Oriente. Bueno, ahí está clarito Es un esta. demostrativo. Sí. Demostrativo, ¿y a quién se refiere? A la cultura griega. A la cultura griega. Claro, Correcto. cultura griega. Culpa del sentimiento de autosuficiencia del pueblo griego. Bueno, ahí no hay nada. Bueno, así van a seguir con los respectivos párrafos, analizando los pronombres, clasificándolos y el referente. Luego el B dice, marca los conectores, extráelos y clasifícalos. Bueno, Sí. entonces ustedes deben reconocer los Bien. conectores. Volvemos al, a ver, el párrafo 1. En la segunda oración. De hecho, dice gran parte de los textos que poseemos hoy en día no existen ya en su versión original y solo las podemos encontrar traducidas. Solo, claro, ahí hay uno. Ahí hay un conector, que es el conector I. Sí. Entonces nosotros ustedes van a poner conectores y al costado van a poner cómo se clasifica. Ahí es un conector de suma, es aditivo, adición. Aditivo. Sí. Bien. O sea el que en el caso de O, arriba no, porque está uniendo palabras. Exacto, está uniendo Eh, palabras. No, eso se llama una conjunción simplemente, pero no es conector. En el segundo bien. párrafo, dice, la primera traducción trascendental y con valor literario que se llevó a cabo fue la de la Biblia. A pesar del prestigio de la cultura griega, bueno, ahí entre la primera y la segunda oración hay un conector. ¿Cuál es? A pesar. A pesar de. A pesar de. de. Bueno, acá dice a pesar de él. Bueno, a pesar de o del es un conector que está estableciendo una oposición. Oposición. Se llama Claro. adversativo. Sería Adversativo. Sí. a pesar del completo. Sí, a pesar de él lo pueden poner completo. A ver, veamos. Yo quería saber si en el tercero dice por contraste. ¿Tercer ¿Es un párrafo? conector? No, el tercero. El tercer párrafo. El tercer párrafo. Por Ajá. contraste. Aquí el tercer párrafo dice, la naturaleza de Ajá. la traducción de este libro difiere de una versión a otra. Incluso esas diferencias son también visibles. Claro. Ese incluso Incluso, sí, está claro. funcionando como una conexión. Incluso es lo mismo que decir también, ¿no? Es una Más adición. adelante también está también. Claro. Incluso Sí, esas bien. diferencias son también visibles, bien. Y tal Bien. y como ocurre en los tiempos modernos, bueno, ahí aparece el I como conector aditivo. Algunos traductores de la antigüedad tradujeron con mayor fidelidad que otros, como aquellos que insistieron en no traicionar a la fuente, haciendo traducciones literales que reprodujeran todas las características del texto original, incluyendo los hebraísmos. Ahí estaba tu pregunta, Belén, ¿o no? Abajo. En en la el que cuarto, sería en el ¿Qué cuarto sigue? párrafo. Por Por contraste. contraste, sí, ese por contraste, Sí. claro, es un Sí. conector Es un, sí. de oposición. Entonces, profe, disculpe, ¿no? En el primer párrafo no es el O, que No, dice como el latín o el griego, no es. no, porque está uniendo palabritas nada más. Tiene que unir partes largas de oración para Ya. que sea conexión. Ah. Ujú. Bueno, hay otros conectores de este modo. Después, a ver cuál más. Al mismo tiempo, de este modo. Sí, bueno, que detectan los principales está bien. Bueno, dice, identifica la elipsis y repone el elemento omitido en el texto. Entonces,
Nosotros ya habíamos detectado una elipsis que era la del, Había uno. en la primera oración, el idioma. Y había una, y bueno, sí, O sea que hay más de una, porque se Claro. identifica claro, Ujú. puede haber Bien. otra por ahí, sí. Ajá. Bien, sí, yo había encontrado otra. A pero- ver, ya otros años, cuando llegamos a este tema de la elipsis, muchos confunden cuando hay un pronombre elipsis. No, si hay pronombre, no hay elipsis. ¿Mm? Ese es un error que se repite mucho en los prácticos. Tiene que Ujú. faltar una palabra para que nosotros hablemos de elipsis, pero no si hay un pronombre. Bueno, dice, ¿cuál es el sinónimo que utiliza el texto para referirse a texto? ¿Qué palabras se repiten? Bueno, eso es muy sencillo. El 3, en el texto aparece el hipónimo griego, escribe los hipónimos y el hiperónimo. Eso también es bien sencillo. Luego el punto 4 y el 5 son los que se refieren a lo que es la coherencia. Numera los párrafos y coloca un subtítulo a cada uno. Recuerden que al poner subtítulos no tienen que poner verbos, tienen que hacer oraciones unimembres. El valor, supongamos, de la traducción, las traducciones antiguas, de esa manera se lo titula. Y la biografía, bueno, ya hemos hablado de la biografía. Bueno. Profe, una Sí. preguntita. Cuando dice que